como anunciamos, con bombos y platillos, nuestros estudios mayores de Radio Vox, a nuestro economista, nuestro columnista, ¿no? Preferido, Lavi Abraham. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. ¿Qué tal? Tengo miedo siempre de confundirme. ¿Cómo va? Buenas noches. Todo bien. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, Lavi, la semana pasada tuvimos una entrevista ahí en Acceso a los Derechos, que hoy ya la subimos a las redes y demás. Pero a mí me gustaría que hablemos de las buenas noticias de la economía. O de los buenos resultados económicos. A veces. Yo sé que a veces es difícil. Pero recién, digo, comparan siempre, vamos a un ejemplo, comparan siempre el dólar, ¿no? El salario básico, mínimo vital y móvil, con el dólar. A mí me gustaría compararlo con cuántos litros de nafta puede comprar un salario mínimo vital y móvil o cuántos litros de leche. Sí, está bien porque efectivamente muchas veces se utiliza el dólar porque es una comparación internacional, pero ¿cuál es el dólar que va a usar? Entonces, lo que sucede en general en esas comparaciones es que utilizan el que más le conviene. Cuando les conviene usan un dólar blue, cuando le conviene usan un dólar oficial, entonces a veces una cuenta te da bien para un lado, bien para el otro, medio que se maneja demasiado. Y está bien lo que vos decías, al salario o al ingreso en general, que no solamente son salarios, sino que son asignaciones universales, jubilaciones, los planes potenciar trabajo, digamos, toda una batería de ingresos que no estrictamente son el sueldo que existen en este país. Bueno, efectivamente hay que compararlo contra los precios y en eso ahí está la clave. Efectivamente, igual este año fue un año complejo, por supuesto, a nivel precios. Tuvimos una inflación muy alta, esto lo hablamos el otro día. Y así todo, yo un poco lo que intentaba comentarte y voy a repetir, tiene que ver con en qué nivel de inflación estamos en este momento, en qué régimen de inflación podemos estar. ¿Por qué? Porque hacia mitad del año pasado, hacia la mitad del año, desde la derecha, desde muchos sectores, se presionaba y se especulaba, en algunos casos con cierta gana de que eso suceda, de que íbamos a ir hacia un régimen de hiperinflación. Eso se decía en julio, agosto del año pasado. A este país. Y parece estar acostumbrados ellos. Ellos buscan y además estaban acostumbrados y están buscando un nivel de destrucción o están pensando en un escenario de caos, una hipótesis del caos en donde, bueno, se destruye este gobierno y pueda avanzar la oposición. Eso no pasó. La inflación obviamente que fue alta porque veníamos de un régimen alto explicado por un montón de problemas nacionales y mundiales que exceden en mucho a lo que puede hacer un gobierno nacional, como puede ser una guerra, efectivamente, que es lo que pasó, los aumentos de precio de energía. Todo eso en la primera mitad del año. Y cuando se especulaba con una hiperinflación, no pasó eso. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en noviembre, diciembre, enero, con una inflación que si la medimos en este momento es más o menos, si la proyectamos la inflación que hay en este momento y seguimos todo el año igual, sería de un 70%. Venimos de casi un 100 en algún momento, 95 fue la inflación del año pasado. Fue 95, pero si ahora siguiéramos con esta inflación tendríamos 70. Pero ahora estamos en lo que podríamos decir la parte descendente de la curva. Imagínate un tobogán, digamos. Hay momentos donde uno asciende y hay momentos donde está descendiendo. Claro, cuando vos parás, haces la foto en este momento, estamos todavía arriba. Todavía estamos alto, pero descendiendo. Entonces, la inflación está bajando y la inflación probablemente termine este año bastante más baja que lo que fue 2022, más cercana a la de 2021. Bueno, se viene en ese marco, se viene un relanzamiento de precios justos. Se viene un relanzamiento de precios justos cada vez con más empresas que han entrado a esta especie de juego, digamos, en donde, bueno, efectivamente precios justos lo que busca es que las empresas tengan ganancia, pero que los precios efectivamente no aumenten. Costo. No, por supuesto. Está bien, porque no su costo y que ganen lo justo. Claro, que sea justo para todos, digamos. Claro, porque hay ganancias que son extraordinarias, sí. Donde no, en un país normal, por decirlo entre comillas, no estarían permitidas. Hay ganancias de supermercados, de entidades financieras, son sumamente extraordinarios. Sí. Entonces me parece que hay que poner un límite, y me parece que ahí Sergius Maxius Primerus, el emperador del Ministerio de Economía, está teniendo mayor nivel de poder. Pasa que se enfrenta, ¿no?, a esta bipolaridad que tenemos el presidente, que le da poder pero lo quiere, le da poder pero no todo. Pero ha sido un ordenador dentro de lo que fue el gabinete y la economía puntualmente. Efectivamente, en los últimos 6 meses fue un orden que todavía viene de un cierto, de una complejidad internacional
que trajo aparejada esta enorme inflación. Digamos, hubo inflación en todo el mundo, una inflación que se multiplicó por 2 en Argentina, porque en 2021 fue cerca de 50, en 2022 cerca de 100, y el resto, o sea, se multiplicó por 2, pero en el resto del mundo se multiplicó por 5, por 6. O por Eso 10 quería la hablar, inflación. porque nosotros hablamos que pasamos de un 50% a un 100% o un 90%, Sí. es decir, que tendríamos que estar hablando casi de un aumento. Sí, multiplicar por 1,8, 1,9, Perfecto. por un poco menos que 2. O sea, Perfecto. En sumatoria, perdón, un 40% más. Claro, un 40% más, o sea, la inflación es muy alta, Sí. entonces pareciera como que cuando nos vamos a niveles más altos, pero si miramos el resto del mundo, que a lo mejor pasó de 2, 3 o 4%, que lo normal del resto del mundo a 20%, o sea, se multiplica por 8 o por 10, bueno, efectivamente en ese sentido se controla un poco mejor acá. Ahora bien, nosotros estamos también atados por un montón de cosas a la inflación. Estamos atados, es difícil y ahí hay que empezar a desatar algunas cosas. Los contratos de alquiler, los contratos de provisión entre empresas, hay un montón de cosas que hacen que la inflación se vaya manteniendo a lo largo del tiempo y un poco lo que está desarmando Massa es justamente esto, es decir, bueno, se planifica la inflación futura, bueno, ¿cuánto va a ser? Bueno, tratemos de que sea cada vez un poco menos. Entonces sí, estamos atándonos al futuro, pero de una manera... Un pasa kilo es de que- carne del supermercado sale, vamos, Sí. dólares. Sale $4 blue, Algo así. un full, digo, estamos hablando de una carne, un lomo, ¿no? Sí. Sí, $4 blue y unos $8 oficial, ¿no? Más o menos, sí. Perfecto. Anda en cualquier lado del mundo Sí. a comprar una carne con $4, un kilo de carne. No existe. No existe. Entonces, No existe. Pero también hay que tener en cuenta que esos países donde se disparó ahora la inflación no tenían inflación. Nosotros No, venimos no. del gobierno de Macri, donde, por ejemplo, se disparó fuertemente la inflación en 2018, 2019 y ya después con la pandemia Sí. se acentuó más. durante el gobierno de Macri hubo medidas que hicieron picos de inflación muy fuertes, en momentos de mucha incertidumbre, digamos, una apuesta permanente. Las LELIX. Digo, generaron- una apuesta permanente al caos y la incertidumbre. ¿Cuánto valió un dólar durante el gobierno de Macri? 8, o sea, 10, 25. 25, 50, o sea, y de la noche a la mañana, y eso genera caos. O sea, genera picos de inflación, genera la incapacidad de saber cuánto va a valer tu sueldo mañana, etcétera. Genera incertidumbre, genera dolarización también, porque la gente especulación con el dólar. Bueno, lo que se trató de ordenar durante este gobierno fue justamente eso. Un dólar un poco más ordenado, que aumentara mucho más despacio, para no estar, que la gente no especule. Que los plazos, que se puede ahorrar en pesos. Ahorrar en pesos es complejo porque implica ahorrar en un plazo fijo, no es guardar los pesos, pues si vos guardar los pesos no te Fuiste. sirve, pero el plazo fijo sí, ahora el plazo fijo le gana la inflación, el plazo fijo le gana En los el dólar, últimos 2 meses le está ganando la inflación. y le gana el dólar por sobre todo. Entonces, ahorrar en dólares es perder plata, pero eso tiene que durar mucho tiempo, digamos. Ahorrar ¿por qué? Porque venimos de generaciones de ahorrar en dólares, porque el gobierno anterior hizo todo esto, esta especulación, esta política de generar especulación permanente con que la gente no sepa cuánto, una especie de esta búsqueda de la incertidumbre total. Bueno, me parece que esta ordenación, esta bajada a tierra es difícil y un poco se está buscando eso. Y ahora todavía no empezamos con esto que me pediste, que son las buenas noticias, pero si querés, ahora podemos parece porque Vamos para las buenas. Y las buenas, A ver, dale las las buenas buenas noticias. No te tenía con las manos. 6, 7, 8. El país real versus el país virtual. ¿Se no acuerdan? terminé con las malas. No, bueno, pero ya está, David, porque no tenemos más tiempo. No, pero vamos a ver. Digo, yo noto algunas cosas. Esa que dijiste del plazo fijo es una muy buena. Sí. Estratégica, a largo plazo. Hay que apostar a hay que la que- gente ahorre en pesos. Y esto sigue siendo Y una eso, política. cuando tiene la tasas gente que más vienen. ahorre en pesos, más base monetaria, mayor reserva de los bancos va a generar, mayor nivel de crédito va a dar. Y genera, y sobre todo baja la demanda de dólares, que todo el mundo quiere dólares y los guarda en su casa, y eso cuando es una famosa paradoja, digamos, lo que es bueno para uno es malo para cuando lo multiplicas para todo el mundo, es malo para la economía. Claro. O sea, vos decís, bueno, yo tengo los dólares y ahorro, cuando todo el mundo tiene dólares en su casa, nos quedamos sin reserva. Entonces, bueno, lo que a veces esas paradojas de la economía suceden mucho. Ahorrar en pesos tiene que ver con romper eso en principal. Gasoducto Néstor Kirchner, ¿nos va a generar una buena reducción de utilización? Sí, el gasoducto es una buena noticia. El gasoducto es una buena noticia. En general, la producción industrial en Argentina es una buena noticia. No solo industrial, el comercio, la minería, la construcción vienen creciendo mucho. Entonces,
tenemos, y esto genera empleo. Entonces tenemos, la propaganda oficial dice 22, eso es así, 22 meses consecutivos de aumento del empleo registrado. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, o sea, como 3-4 puntos menos que cuando empezó este gobierno. A pesar de que aumentó y a pesar de en el momento de la pandemia y todo, eso se redujo, se está generando empleo. Entonces, la buena noticia es eso, crecimiento de la economía con generación de empleo, y entonces efectivamente son cientos de miles de puestos de trabajo que se van creando, y eso no tenés que explicarle al tipo que consiguió trabajo que es una buena noticia, me parece. Así todo, en general también vemos esta suerte de contradicción en que muchos trabajos que se generan no son bien pagados, son trabajos... Nada, Sí, bastante. se genera de todo, en realidad se genera de todo, porque la industria también crece, en la industria sí tenemos muy buenos sueldos, en todo el arco industrial tenemos muy buenos sueldos en general. Bueno, con sus diferencias, ahora después me va a llamar alguno y me va a decir no, porque en mi fábrica no se gana tanto, pero en general la industria está en blanco, tiene un montón de, digamos, de beneficios en general. Ahora bien, entonces eso, tenemos una economía que crece y sobre todo pensando un poco para adelante esta cuestión del gasoducto que se enmarca en una política estratégica que empezó justamente con este gobierno. ¿Cuál es? Conseguir dólares de otro lugar que no sea El campo. Exactamente, que no sea únicamente La soja. La soja. ¿Dónde vamos a conseguir dólares si no es únicamente la soja? Bueno, hay 3 o 4 grandes líneas tiradas: la minería, la energía y algo que se llama hidrógeno verde. Eso viene más verde por ahora, pero concentrémonos en minería y en energía. ¿El litio? Y el litio, sí, litio como parte de la minería, pero sí, eso, litio. ¿Qué es esto? En Argentina es un país que tiene energía en forma de gas, litio no es estrictamente energía, sino es algo que sirve para las baterías de los autos eléctricos y en general de las baterías de celular y todo lo que sea que lleve baterías. Entonces, bueno, es bien una apuesta tecnológica al futuro que por ahora viene de a poco, en el sentido de que no se trata únicamente de exportar el litio, que es el mineral solo, sino también tratar de que eso sea una batería y que desde Argentina podamos exportar una batería terminada. Pero eso se está haciendo de a poco. ¿Por qué aumenta el dólar blue? O el dólar ilegal, porque habría que llamarlo así, ¿no? Dólar ilegal. Bueno, porque porque hay alguien que está buscando dólares. ¿Quién busca dólares en verano? En general, el turismo, digamos. Tenemos realmente una temporada turística espectacular, y eso implica dos cosas. Primero, que tenemos lleno todos nuestros lugares turísticos en Argentina, pero por otro lado, cerca de 1 millón de personas yendo a Brasil, y 1 millón de personas que te consumen $100 son 100 millones de dólares. Y si no son 100 dólares, y 100 dólares no es mucha guita, en realidad es bastante más, estamos cerca de 1.000 dólares. Tener 1 millón de personas gastando 1.000 dólares cada una. Son 1.000 millones, no, 10.000 millones. No, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Entonces, que se están demandando. A ver, no todos esos dólares, no todos 1.000, a lo mejor es un poco menos, es una exageración, pero para pensar en esta dimensión, digamos, parece una pavada, pensar, la gente se va a Florianópolis. Bueno, cuando se te van 100 personas, una cosa, pero si van 1 millón de personas a Río de Janeiro, Florianópolis, etcétera, a lo largo de todo el Cancún, claro, etcétera, y te van consumiendo. Y bueno, ¿y a dónde? ¿Qué pasa? La gente ahorra en dólares, pero a mi entender pasa esto que después no quiere usar los dólares ahorrados. Entonces, durante todo el año demanda dólares y después a veces un poco se usan esos dólares y un poco se demandan más por tarjeta, etcétera. Y eso impacta ahora en diciembre siempre, históricamente. Es necesario acumular dólares porque este año se vienen los vencimientos de pago de deuda con el FMI. Sí, los vencimientos de deuda con el FMI en realidad están garantizados por el propio FMI. Todavía no empiezan los vencimientos, o ya empiezan los... Hay que pagar 1.400 millones de dólares entre hoy y el miércoles. Sí, pero estos... Librarle la orden. No, está bien. Pagáselo adelantado ya. Le doy instrucción al tesorero de la Asociación Civil inmediatamente, por favor. Estos dólares que hay que pagar son parte del acuerdo con el Fondo Monetario y que haber un nuevo desembolso. El propio fondo te da los desembolsos para pagar estos dólares. Pero sí que en algún momento... Es como mi papá, cuando yo era más chico le pedía y él te daba para pedirle. Es que si se paga esto en marzo, liberarían 5.000 millones de dólares. Entonces empieza a entrar... Bueno, esto es parte del acuerdo que se hizo el año pasado con el fondo. Este acuerdo medio se pateó para adelante. La forma técnica de patear para adelante es esta, es pagar el préstamo anterior y reemplazar por préstamo nuevo. De alguna manera es eso. Entonces, tenemos que pagar estos 1.400 y después 1.000 y pico más. Entran 5.000 y todo así se van compensando más o menos. ¿Qué pasa? El fondo para esto, obviamente, hizo un montón de exigencias y esto un poco creo que lo decía Norma López antes que yo.
es la gran herencia del gobierno anterior, una deuda con un organismo como el Fondo Monetario que además exige un montón de cosas. Achique, ajuste. Todo el tiempo. Bueno, y este año hay elecciones. ¿Cómo este- crees que va a repercutir eso en la economía? Porque cuando el 2019, cuando Macri perdió, el dólar estalló prácticamente, la economía se vino abajo y la inflación creció. Sí, hay que ver un poco. Nada, es difícil pensar en eso. A priori, primero, en general, lo que vamos a ver es un poco más de crecimiento económico. O sea, en general, Carlos Maslatón dice que esto se viene pum para arriba, explosión en Argentina. En los años, en general, los años eleccionarios, se trata de buscar crecimiento económico. Digamos, el gobierno va a hacer obra pública, el gobierno va a hacer todo lo posible para, digamos, poner guita en la calle, que eso redunde en más actividad económica, digamos, y tratar de llegar a las elecciones con esto, con la gente con laburo y en lo posible con los sueldos mejorando en términos reales, es decir, con mayor capacidad de compra. Un poco de esto creo que se va a ver. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? No sabemos, porque ahí empiezan, digamos. En 2019 hubo un muy mal manejo. Lo que se hizo el día después de las elecciones fue un pésimo manejo de parte del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores e inclusive del Ministerio de Economía, es decir, de la presidencia, o sea, del Poder Ejecutivo. Un pésimo manejo de las expectativas del día después de las elecciones de 2019. Al punto que se especula, ¿se acuerdan? Que decía, bueno, Macri intentó como castigar a la población, ustedes votaron peronismo, ahora se joden, una cosa así. Es una lectura un poco simplista, pero al mismo tiempo sí hay que decir que fue un muy mal manejo y que de alguna manera en 2019 tuvimos un buen pedazo de crisis por el mal manejo de la Comisión de Valores y el Banco Central y el Ministerio de Economía en ese momento eleccionario. Yo confío en que esta gestión no va a ser tan irresponsable como la anterior en eso. No, porque aparte Porque además tiene toda la de ganar. va a continuar. Yo soy una persona, este año arrancó un 2023 positivo. Yo creo que sí, digamos, a priori sí. Esto, digamos, a priori en general los gobiernos reeligen sus presidentes, con la única excepción histórica que es la de Macri. No sé si reelegir al presidente. No sé si reelegir Que al presidente. continúe. El presidente es el modelo. El modelo o El proyecto es el candidato. El candidato es el partido que proyecto. gobierna tiene todas las de, Seguiría los pasos de las de Néstor reelegir. ¿Cómo? Seguiría los pasos de Néstor Kirchner. Claro, él tiene que seguir el paso de Néstor Kirchner. Eso puede pasar también. Por favor. Bueno, así que eso, digamos, un año eleccionario, en principio vamos a ver un aumento, digamos, hubo una pequeña caída. Un aumento de salario, queremos la vida. Sí, en principio Eso es lo que tenemos queremos, un aumento de salario. Y eso es lo principal, porque, y ahí vuelvo a las malas noticias, porque efectivamente nosotros durante el gobierno de Macri caímos, el salario en promedio perdió entre 20 y 25% Sí. de poder de compra. Y durante este gobierno no se recuperó. No quiere decir que se haya perdido, pero quedamos como en ese nivel de 25% abajo. Si miramos a diciembre de 2015, cuando se fue Cristina, quedamos entre 20, 23, 25% abajo en promedio. Todos nosotros. Tenemos un ingreso que es menor. No todos, porque al mismo tiempo, bueno, siempre se producen desigualdades y, bueno, concentración de la riqueza, etcétera. Sí. Pero que en general el promedio de los ingresos está 20% abajo. Entonces, evidentemente, eso produce un cansancio, un hastío generalizado y muestra que, que es difícil y que, bueno, ojalá que eso se pueda cambiar para adelante. Bueno, Lavi, quiero agradecerte por estar con nosotros en la Vox de Rosario. ¿Por dónde nos noticiamos?